Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Filadelfia versus Houston. Tenemos al equipo de Filadelfia dando 7 puntos y medio, en el total 227 puntos. Houston con récord de 1 y 5 con las líneas en los últimos 6 partidos. 1 y 5 con las líneas en los últimos 6 versus Filadelfia. 1 y 7 en los últimos 8 versus Filadelfia. Y 1 y 6 con las líneas en los últimos 7 jugando en la ruta. También tienen récord de 2 y 9 con las líneas en los últimos 11 jugando en la ruta versus Filadelfia. Me quedo con Filadelfia, cubrir los puntos. New Orleans versus el equipo de Dallas. New Orleans dando 4 puntos, en el total 235 puntos. Me quedo con un partido de alta anotación. Detroit versus Washington. Washington dando 5 puntos y medio. En el total 241 puntos. Detroit récord de 0 y 7 en los últimos 7 partidos. 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 versus Washington. 0 y 9 en los últimos 9 versus Washington. 0 y 18 en los últimos 18 jugando en la ruta. Y 0 y 16 en los últimos 16 jugando en la ruta versus el equipo de Washington. Me quedo con Washington a cubrir los puntos. Orlando versus New York. New York dando 6 puntos y medio. En el total 221 puntos y medio. Me quedo con Orlando tomando los puntos. San Antonio versus Atlanta. Atlanta dando 8. En el total 246 puntos. San Antonio récord de 4 y 16 en los últimos 20. 3 y 6 en los últimos 9 versus Atlanta. Y 2 y 14 en los últimos 16 jugando en la ruta. Me quedo con Atlanta, cubrir los puntos en la mitad. Golden State versus Memphis. Tenemos a Golden State dando 7 puntos y medio. En el total 227 puntos. Memphis, récord de 3 y 7 con las líneas en los últimos 10 partidos. También tienen récord de 0 y 5 con las líneas en los últimos 5 jugando en casa. Y 2 y 6 en los últimos 8 versus equipos de la división del Pacífico. Me quedo con Golden State a cubrir los puntos en la mitad. Chicago versus Cleveland. Tenemos a Cleveland dando 3 puntos y medio, en el total 220 puntos y medio. Chicago récord de 0 y 4 con las líneas y un empate en los últimos 5 versus Cleveland. 0 y 5 en los últimos 5 versus el equipo de Cleveland. 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta versus Cleveland. Cleveland récord de 8 y 4 con las líneas en los últimos 12 partidos, 4 y 1 en los últimos 5 y 8 y 2 en los últimos 10 jugando en casa. Me quedo con Cleveland a cubrir los puntos. Boston versus Toronto. Tenemos a Boston dando 7 puntos, en el total 244 puntos. Boston con récord de 15 y 4 en los últimos 19 partidos, 7 y 3 con las líneas en los últimos 10 versus Toronto, 7 y 0 en los últimos 7 versus el equipo de Toronto, 11 y 1 en los últimos 12 jugando en la ruta versus Toronto. Toronto tiene récord de 1 y 4 en los últimos 5 partidos. Me quedo con Boston a cubrir los puntos. Miami versus Brooklyn. Brooklyn dando 2 puntos, en el total 218 puntos. Miami 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 versus Brooklyn. Y 1 y 6 en los últimos 7 versus Brooklyn. Me quedo con Brooklyn a cubrir los puntos. Indiana versus Utah. Utah dando 7 puntos, en el total 246 puntos y medio. Utah ha dado más 6 de los últimos 7 versus equipos de la división central y 5 de los últimos 5 jugando como favorito. Me quedo con un partido de alta anotación. Oklahoma versus Los Ángeles Lakers. Tenemos a los Lakers dando 1 punto y medio, en el total 237 puntos y medio.
Oklahoma ha dado más 5 de los últimos 7 partidos, 4 de los últimos 5 jugando en la ruta. Los Lakers han dado más 12 de los últimos 17 y 4 de los últimos 5 versus Oklahoma. Me quedo con un partido de alta anotación. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.